El hospital de la colonia era un lugar que inspiraba respeto, no solo por su antigüedad, sino por la atmósfera pesada que parecía impregnar cada uno de sus rincones. Sus pasillos, largos y mal iluminados, eran como venas que conectaban salas llenas de vida con otras que parecían condenadas al olvido. Yo, como médica, estaba acostumbrada a trabajar bajo presión, a enfrentar la muerte y a lidiar con lo inesperado. Pero esa noche, lo que viví en aquel pasillo cambió para siempre mi percepción de la realidad. Era mi tercer turno nocturno seguido. El cansancio se acumulaba en mis huesos, pero sabía que no podía descansar. Había pacientes que dependían de mí, vidas que estaban en mis manos. Caminé por el pasillo principal, escuchando el eco de mis pasos sobre el suelo frío de linóleo. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Siempre había sentido que ese pasillo era diferente, como si respirara, como si estuviera vivo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido bajo, casi imperceptible, como el arrastrar de unos pies descalzos sobre el suelo. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré hacia atrás, pero el pasillo estaba vacío. Solo el interminable corredor iluminado por esas luces que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. Solo el zumbido de las luces y el sonido de mi propia respiración. Decidí seguir adelante, convenciéndome de que era solo mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero el sonido no desapareció. Esta vez era más claro, más cercano. Como si alguien, o algo, estuviera siguiéndome. Me giré de nuevo, y ahí lo vi, una sombra. No era una sombra normal, como las que proyectan los muebles o las personas. Era algo más denso, más oscuro, como si la luz no pudiera tocarla. Tenía una forma humana, pero no se distinguían rasgos. Solo una silueta negra que se movía lentamente hacia mí. Mi cuerpo se paralizó, y sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La sombra se detuvo a unos metros de mí, como si me estuviera observando. Luego, comenzó a avanzar de nuevo, más rápido esta vez. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo que la sombra estaba justo detrás de mí, persiguiéndome. Mis pasos resonaban en el pasillo, pero el sonido de aquellos pies arrastrándose era aún más fuerte, más cercano. Llegué a la cafetería y me refugié detrás del mostrador, jadeando y temblando. Miré hacia el pasillo, pero no había nada. La sombra había desaparecido. Intenté convencerme de que había sido mi mente, que el cansancio y el estrés me estaban afectando. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Algo en mi interior sabía que esa sombra era real. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que caminaba por ese pasillo, sentía que me observaban. A veces, escuchaba el mismo sonido de pasos arrastrándose, pero nunca volví a ver la sombra. Hasta que una noche, todo cambió. Estaba en la sala de cirugías, terminando una operación de emergencia. El paciente estaba estable, y me sentí aliviada. Salí de la sala y me dirigí hacia el pasillo para ir a la sala de descanso. Pero en cuanto entré en el pasillo, lo sentí. El frío, la sensación de que algo estaba mal. Miré hacia adelante y ahí estaba, la sombra, más grande y oscura que antes. Esta vez no corrí. No podía. Mis piernas se negaban a moverse, como si estuvieran clavadas al suelo. La sombra se acercó lentamente, y pude sentir una presencia abrumadora, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado. Entonces, escuché una voz. No era una voz normal, sino un susurro bajo y gutural que parecía venir de todas partes a la vez. Tú no perteneces aquí. Las palabras resonaron en mi mente, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido,
pero el pasillo ya no era el mismo. Las luces parpadeaban frenéticamente, y las paredes parecían estar cubiertas de algo oscuro y pegajoso, como si el hospital mismo estuviera sangrando. Desde ese día, nunca más volví a caminar por ese pasillo. Cambié de turno para evitar las noches, y cada vez que alguien me pregunta por qué, les cuento lo sucedido. Algunos me creen, otros piensan que estoy loca. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí, la sombra en el pasillo sigue ahí, esperando. Y aunque no sé qué es o qué quiere, sé que no soy la única que la ha visto. Otros médicos y enfermeras han hablado de ella, de esa presencia oscura que parece vigilar el hospital. Algunos dicen que es el espíritu de un médico que murió en circunstancias misteriosas hace décadas. Otros creen que es algo más antiguo, algo que ha estado aquí desde antes de que el hospital existiera. Lo único que sé con certeza es que no quiero volver a encontrarme con ella. Porque la próxima vez, no sé si podré escapar. Comenzó una noche de invierno, fría y silenciosa. El hospital estaba casi vacío, solo unos pocos pacientes en las salas y el personal mínimo necesario. Yo estaba a cargo de la enfermería del ala este. Un lugar que siempre me había parecido extraño. Las paredes estaban cubiertas de un papel pintado descolorido, y las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. Pero lo que más me llamaba la atención era el silencio. Un silencio denso, casi opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. Esa noche, todo parecía normal. Había terminado de revisar a los pacientes y me dirigía a la sala de descanso para tomar un café. Pero en cuanto entré en la enfermería, lo sentí. Un cambio en el ambiente, como si algo hubiera alterado el equilibrio del lugar. Me detuve en seco, escuchando. Al principio, no había nada. Solo el zumbido de las luces y el sonido de mi propia respiración. Pero luego, lo escuché, un susurro. Era bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en otro cuarto. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero el susurro no desapareció. Esta vez era más claro, más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando algo que no podía entender. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. Solo el zumbido de las luces y el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza. Avancé lentamente, siguiendo el susurro. Me llevó hasta una de las camas, la última del pasillo. La cortina estaba cerrada, pero podía escuchar el susurro claramente ahora. Era una voz baja, gutural, como si estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Con mano temblorosa, abrí la cortina, la cama estaba vacía, pero el susurro no se detuvo. De hecho, se hizo más fuerte, más insistente. Era como si la voz viniera de todas partes a la vez, llenando la habitación con un murmullo constante que me hacía sentir cada vez más incómoda. Quise salir de allí, pero mis piernas se negaban a moverse. Estaba paralizada, escuchando aquella voz que no parecía tener origen. Entonces, algo cambió, el susurro se detuvo de repente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies, y supe que no estaba sola. Algo más estaba en esa habitación, algo que no podía ver pero que podía sentir. Una presencia oscura, pesada, que parecía respirar junto a mí. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Solo el sonido de mi propia respiración, cada vez más rápida, más desesperada. Entonces, lo vi. Una sombra. Apenas perceptible, moviéndose en el rincón de la habitación. No era una sombra normal, como las que proyectan los muebles o las personas. Era algo más denso, más oscuro, como si la luz no pudiera tocarla.
Tenía una forma humana, pero no se distinguían rasgos. Solo una silueta negra que se movía lentamente hacia mí. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La sombra se detuvo a unos metros de mí, como si me estuviera observando. Luego, comenzó a avanzar de nuevo, más rápido esta vez. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo que la sombra estaba justo detrás de mí, persiguiéndome. Llegué a la sala de descanso y me refugié detrás de la puerta, jadeando y temblando. Miré hacia el pasillo, pero no había nada. La sombra había desaparecido. Intenté convencerme de que había sido mi mente, que el cansancio y el estrés me estaban afectando. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Algo en mi interior sabía que esa sombra era real. Pasaron los días, y aunque intenté olvidar lo sucedido, no pude. Cada vez que entraba en esa enfermería, sentía que me observaban. A veces, escuchaba el mismo susurro bajo, pero nunca volví a ver la sombra. Hasta que una noche, todo cambió. Estaba en la enfermería, revisando los registros de los pacientes. El silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Pero luego, lo escuché de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando algo que no podía entender. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas partes a la vez. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Entonces, lo vi. La sombra, de nuevo. Esta vez no estaba en el rincón, sino justo frente a mí. Era más grande, más oscura, como si hubiera crecido desde la última vez que la vi. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. La sombra no respondió. Solo se movió hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, y supe que no podía quedarme allí. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La jaloneé con todas mis fuerzas, pero no se movió. La sombra estaba cada vez más cerca, y el susurro se hacía más fuerte, más insistente. «Déjame en paz», grité, golpeando la puerta. Entonces, algo cambió. El susurro se detuvo, y la sombra se detuvo también. Por un momento, pensé que todo había terminado. Pero luego, escuché una voz. No era un susurro, sino una voz clara, gutural, que resonó en mi mente como un eco. «Tú no perteneces aquí». Las palabras me atravesaron como un cuchillo, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero la enfermería ya no era la misma. Las luces parpadeaban frenéticamente, y las paredes parecían estar cubiertas de algo oscuro y pegajoso, como si el hospital mismo estuviera sangrando. Desde ese día, nunca más volví a entrar en esa enfermería. Cambié de turno para evitar las noches, y cada vez que alguien me pregunta por qué, les cuento lo sucedido. Algunos me creen, otros piensan que estoy loca. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. La enfermería de los susurros sigue ahí, esperando. Y aunque no sé qué es o qué quiere, sé que no soy la única que la ha escuchado. Otros enfermeros y médicos han hablado de ella, de esa voz que parece venir de ninguna parte. Algunos dicen que es el espíritu de un paciente que murió en circunstancias misteriosas hace décadas. Otros creen que es algo más antiguo, algo que ha estado aquí desde antes de que el hospital existiera. Lo único que sé con certeza es que no quiero volver a escucharla. Porque la próxima vez, no sé si podré escapar. El hospital estaba casi vacío, solo unos pocos pacientes en las salas y el personal mínimo necesario.
Yo estaba a cargo del turno nocturno y esa noche me habían asignado una tarea especial, revisar los registros médicos en el archivo del sótano. No era una tarea que me entusiasmara, pero era parte del trabajo. Lo que no sabía era que esa tarea me llevaría a descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. El sótano del hospital era un lugar oscuro y húmedo, con paredes de concreto y luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El archivo estaba al final de un largo pasillo, justo al lado de una puerta que siempre había estado cerrada con llave. Esa puerta llevaba al ala prohibida, un lugar del que nadie hablaba pero del que todos sabían. Se decía que el ala había sido clausurada hace décadas, después de un incidente que nunca fue explicado. Algunos decían que había sido un brote de una enfermedad desconocida. Otros hablaban de experimentos fallidos, pero nadie sabía la verdad. Mientras revisaba los registros, escuché un sonido bajo, como el de una puerta chirriando. Me detuve en seco, escuchando. Al principio, no había nada. Solo el zumbido de las luces y el sonido de mi propia respiración. Pero luego, lo escuché de nuevo. El sonido venía del otro lado de la puerta cerrada. Me acerqué lentamente, sintiendo como el frío se apoderaba de mi cuerpo. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca había visto antes. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. Solo el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. El ala prohibida era un lugar abandonado, con paredes cubiertas de moho y equipos médicos oxidados. Las camas estaban vacías, pero había algo en el aire, algo que no podía explicar. Era como si el lugar estuviera vivo, respirando, observándome. Avancé lentamente, sintiendo como el suelo crujía bajo mis pies. Las luces parpadeaban, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. Entonces, lo escuché. Un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en otro cuarto. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero el susurro no desapareció. Esta vez era más claro, más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando algo que no podía entender. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas partes a la vez. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Entonces, lo vi. Una sombra, apenas perceptible, moviéndose en el rincón de la habitación. No era una sombra normal, como las que proyectan los muebles o las personas. Era algo más denso, más oscuro, como si la luz no pudiera tocarla. Tenía una forma humana, pero no se distinguían rasgos. Solo una silueta negra que se movía lentamente hacia mí. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La sombra se detuvo a unos metros de mí, como si me estuviera observando. Luego, comenzó a avanzar de nuevo, más rápido esta vez. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo que la sombra estaba justo detrás de mí, persiguiéndome. Llegué a la puerta y la cerré de golpe, jadeando y temblando. Miré hacia el pasillo, pero no había nada. La sombra había desaparecido. Intenté convencerme de que había sido mi mente, que el cansancio y el estrés me estaban afectando. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Algo en mi interior sabía que esa sombra era real. Pasaron los días. Y aunque intenté olvidar lo sucedido, no pude. Cada vez que entraba en el sótano, sentía que me observaban. A veces, escuchaba el mismo susurro bajo, pero nunca volví a ver la sombra. Hasta que una noche, todo cambió. Estaba en el sótano, revisando los registros de los pacientes. El silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido.
Pero luego, lo escuché de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando algo que no podía entender. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas partes a la vez. Me giré, buscando la fuente del sonido. Pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Entonces, lo vi. La sombra, de nuevo. Esta vez no estaba en el rincón, sino justo frente a mí. Era más grande, más oscura, como si hubiera crecido desde la última vez que la vi. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. La sombra no respondió. Solo se movió hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, y supe que no podía quedarme allí. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La jaloneé con todas mis fuerzas, pero no se movió. La sombra estaba cada vez más cerca, y el susurro se hacía más fuerte, más insistente. «Déjame en paz», grité, golpeando la puerta. Entonces, algo cambió. El susurro se detuvo, y la sombra se detuvo también. Por un momento, pensé que todo había terminado. Pero luego, escuché una voz. No era un susurro, sino una voz clara, gutural, que resonó en mi mente como un eco. «Tú no perteneces aquí». Las palabras me atravesaron como un cuchillo, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero el ala prohibida ya no era la misma. Las luces parpadeaban frenéticamente, y las paredes parecían estar cubiertas de algo oscuro y pegajoso, como si el hospital mismo estuviera sangrando. Desde ese día, nunca más volví a entrar en el ala prohibida. Cambié de turno para evitar las noches, y cada vez que alguien me pregunta por qué, les cuento lo sucedido. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. El ala prohibida sigue ahí, esperando. Y aunque no sé qué es o qué quiere, sé que no soy el único que la ha visto. Otros enfermeros y médicos han hablado de ella, de esa sombra que parece vigilar el hospital. Algunos dicen que es el espíritu de un paciente que murió en circunstancias misteriosas hace décadas. Otros creen que es algo más antiguo, algo que ha estado aquí desde antes de que el hospital existiera. Lo único que sé con certeza es que no quiero volver a encontrarme con ella. Porque la próxima vez, no sé si podré escapar. Yo estaba a cargo del turno nocturno. Y esa noche me habían asignado una tarea especial, revisar los registros médicos en el archivo del sótano. No era una tarea que me entusiasmara, pero era parte del trabajo. Lo que no sabía era que esa tarea me llevaría a descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. El sótano del hospital era un lugar oscuro y húmedo, con paredes de concreto y luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El archivo estaba al final de un largo pasillo, justo al lado de una puerta que siempre había estado cerrada con llave. Esa puerta llevaba al ala prohibida, un lugar del que nadie hablaba pero del que todos sabían. Se decía que el ala había sido clausurada hace décadas, después de un incidente que nunca fue explicado. Algunos decían que había sido un brote de una enfermedad desconocida, otros hablaban de experimentos fallidos, pero nadie sabía la verdad. Mientras revisaba los registros, escuché un sonido bajo, como el de una puerta chirriando. Me detuve en seco, escuchando. Al principio, no había nada. Solo el zumbido de las luces y el sonido de mi propia respiración. Pero luego, lo escuché de nuevo. El sonido venía del otro lado de la puerta cerrada. Me acerqué lentamente, sintiendo como el frío se apoderaba de mi cuerpo. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca había visto antes. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta.
Solo el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza. Empujé la puerta lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. El ala prohibida era un lugar abandonado, con paredes cubiertas de moho y equipos médicos oxidados. Las camas estaban vacías, pero había algo en el aire, algo que no podía explicar. Era como si el lugar estuviera vivo, respirando, observándome. Avancé lentamente, sintiendo como el suelo crujía bajo mis pies. Las luces parpadeaban, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. Entonces, lo escuché. Un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en otro cuarto. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero el susurro no desapareció. Esta vez era más claro, más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando algo que no podía entender. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas partes a la vez. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Entonces, lo vi. Una sombra, apenas perceptible, moviéndose en el rincón de la habitación. No era una sombra normal, como las que proyectan los muebles o las personas. Era algo más denso, más oscuro, como si la luz no pudiera tocarla. Tenía una forma humana, pero no se distinguían rasgos. Solo una silueta negra que se movía lentamente hacia mí. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La sombra se detuvo a unos metros de mí, como si me estuviera observando. Luego, comenzó a avanzar de nuevo, más rápido esta vez. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo que la sombra estaba justo detrás de mí, persiguiéndome. Llegué a la puerta y la cerré de golpe, jadeando y temblando. Miré hacia el pasillo, pero no había nada. La sombra había desaparecido. Intenté convencerme de que había sido mi mente, que el cansancio y el estrés me estaban afectando. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Algo en mi interior sabía que esa sombra era real. Pasaron los días, y aunque intenté olvidar lo sucedido, no pude. Cada vez que entraba en el sótano, sentía que me observaban. A veces, escuchaba el mismo susurro bajo. Pero nunca volví a ver la sombra. Hasta que una noche, todo cambió. Estaba en el sótano, revisando los registros de los pacientes. El silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Pero luego, lo escuché de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando algo que no podía entender. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas partes a la vez. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Entonces, lo vi. La sombra, de nuevo. Esta vez no estaba en el rincón, sino justo frente a mí. Era más grande, más oscura, como si hubiera crecido desde la última vez que la vi. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. La sombra no respondió. Solo se movió hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, y supe que no podía quedarme allí. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La jaloneé con todas mis fuerzas. Pero no se movió. La sombra estaba cada vez más cerca, y el susurro se hacía más fuerte, más insistente. «Déjame en paz», grité, golpeando la puerta. Entonces, algo cambió. El susurro se detuvo, y la sombra se detuvo también. Por un momento, pensé que todo había terminado. Pero luego, escuché una voz. No era un susurro,
sino una voz clara, gutural, que resonó en mi mente como un eco: tú no perteneces aquí. Las palabras me atravesaron como un cuchillo, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero el ala prohibida ya no era la misma. Las luces parpadeaban frenéticamente, y las paredes parecían estar cubiertas de algo oscuro y pegajoso, como si el hospital mismo estuviera sangrando. Desde ese día, nunca más volví a entrar en el ala prohibida. Cambié de turno para evitar las noches, y cada vez que alguien me pregunta por qué, les cuento lo sucedido. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. El ala prohibida sigue ahí, esperando. Y aunque no sé qué es o qué quiere, sé que no soy el único que la ha visto. Otros enfermeros y médicos han hablado de ella, de esa sombra que parece vigilar el hospital. Algunos dicen que es el espíritu de un paciente que murió en circunstancias misteriosas hace décadas. Otros creen que es algo más antiguo, algo que ha estado aquí desde antes de que el hospital existiera. Lo único que sé con certeza es que no quiero volver a encontrarme con ella. Porque la próxima vez, no sé si podré escapar. El hospital estaba lleno de actividad, como de costumbre. Los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, atendiendo a los pacientes y realizando sus tareas diarias. Yo estaba en la sala de emergencias, ayudando a un paciente que había llegado con una herida grave. Todo parecía normal, hasta que de repente, todo cambió. Fue como si alguien hubiera apretado un interruptor. El sonido de las conversaciones, los pasos apresurados, los monitores y las máquinas, todo se detuvo de golpe. El silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Me quedé paralizado, escuchando el sonido de mi propia respiración, que ahora parecía ensordecedor en medio de aquel vacío. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La sala de emergencias estaba vacía. Los pacientes, los médicos, las enfermeras, todos habían desaparecido. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. El silencio era tan denso que podía sentirlo en mi piel, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. Decidí salir de la sala de emergencias, esperando encontrar a alguien que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Pero en cuanto entré en el pasillo, me di cuenta de que algo estaba muy mal. El pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban intermitentemente, y las paredes parecían estar cubiertas de algo oscuro y pegajoso, como si el hospital mismo estuviera sangrando. Avancé lentamente, sintiendo como el suelo crujía bajo mis pies. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero podía escuchar algo al otro lado. Un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en otro cuarto. Me acerqué a una de las puertas y la abrí lentamente, esperando encontrar a alguien. Pero la habitación estaba vacía, solo una cama y una silla, ambas cubiertas de polvo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas partes a la vez. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Entonces, lo vi. Una sombra, apenas perceptible, moviéndose en el rincón de la habitación. No era una sombra normal, como las que proyectan los muebles o las personas. Era algo más denso, más oscuro, como si la luz no pudiera tocarla. Tenía una forma humana, pero no se distinguían rasgos. Solo una silueta negra que se movía lentamente hacia mí. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La sombra se detuvo a unos metros de mí, como si me estuviera observando. Luego, comenzó a avanzar de nuevo, más rápido esta vez. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí como nunca lo había hecho,
sintiendo que la sombra estaba justo detrás de mí, persiguiéndome. Llegué a la puerta y la cerré de golpe, jadeando y temblando. Miré hacia el pasillo, pero no había nada. La sombra había desaparecido. Intenté convencerme de que había sido mi mente, que el cansancio y el estrés me estaban afectando. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Algo en mi interior sabía que esa sombra era real. Pasaron los minutos, aunque parecieron horas. El silencio seguía siendo absoluto y el hospital parecía estar cada vez más oscuro, más frío. Decidí buscar a alguien, a cualquiera que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Subí las escaleras hacia la planta superior, esperando encontrar a alguien en las salas de pacientes. Pero en cuanto entré en el pasillo, lo sentí de nuevo. El susurro, más claro, más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando algo que no podía entender. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía venir de todas partes a la vez. Me giré, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las camas estaban vacías, las cortinas cerradas. Entonces, lo vi. La sombra, de nuevo. Esta vez no estaba en el rincón, sino justo frente a mí. Era más grande, más oscura, como si hubiera crecido desde la última vez que la vi. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. La sombra no respondió. Solo se movió hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, y supe que no podía quedarme allí. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La jaloneé con todas mis fuerzas, pero no se movió. La sombra estaba cada vez más cerca, y el susurro se hacía más fuerte, más insistente. «Déjame en paz», grité, golpeando la puerta. Entonces, algo cambió. El susurro se detuvo, y la sombra se detuvo también. Por un momento, pensé que todo había terminado. Pero luego, escuché una voz. No era un susurro, sino una voz clara, gutural, que resonó en mi mente como un eco. «Tú no perteneces aquí». Las palabras me atravesaron como un cuchillo, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero el hospital ya no era el mismo. Las luces parpadeaban frenéticamente, y las paredes parecían estar cubiertas de algo oscuro y pegajoso, como si el hospital mismo estuviera sangrando. Desde ese día, nunca más volví a trabajar en ese hospital. Cambié de trabajo, y cada vez que alguien me pregunta por qué, les cuento lo sucedido. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. El hospital sigue ahí, esperando. Y aunque no sé qué es o qué quiere, sé que no soy el único que lo ha visto. Otros enfermeros y médicos han hablado de él, de ese silencio que parece vigilar el hospital. Algunos dicen que es el espíritu de un paciente que murió en circunstancias misteriosas hace décadas. Otros creen que es algo más antiguo, algo que ha estado aquí desde antes de que el hospital existiera. Lo único que sé con certeza es que no quiero volver a encontrarme con él. Porque la próxima vez, no sé si podré escapar.